¿Con cuánto puedo empezar a invertir en la bolsa? Hay unas que con 50.000 pesos, pero en general con 1.000.000 de pesos puedes empezar a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Catherine Ortiz es una inversora experta en la bolsa colombiana y en este episodio nos enseñará las oportunidades que esconde este mercado. Se habla mucho de los beneficios tributarios, Catherine, de invertir a través de la bolsa colombiana. Pero la utilidad en venta de acciones está exenta de impuesto de renta en Colombia. Paga cero impuestos. Paga cero. Cualquier colombiano puede invertir en ETFs. Cualquier colombiano puede invertir en ETFs. Como que dije, las acciones en Colombia las están regalando. Es comprarse edificios AAA a un precio que no consigues ningún activo inmobiliario. ¿Cuál es tu compañía favorita de la bolsa colombiana? A mí me encantan compañías, por ejemplo, como... Hoy en el podcast de Mis Propias Finanzas tenemos como invitada a Catherine Ortiz, economista y líder de renta variable en Davivienda Corredores. Catherine lleva más de 10 años ayudando a que más personas entiendan sobre inversiones y sobre el mercado colombiano desde una perspectiva estratégica basada en datos y en fundamentos sólidos. Y más allá de los números, ella cree firmemente que invertir en Colombia no es solo una cuestión financiera, sino también una manera de construir bienestar y confianza en el país en el que vivimos. Con Catherine hablamos de las grandes oportunidades que ofrece hoy la bolsa colombiana, de sus acciones favoritas y hasta de cómo podemos ahorrar en impuestos invirtiendo en la bolsa. Después de escuchar este episodio, saldrás con una visión súper clara de lo que está pasando en el mercado colombiano y cómo aprovecharlo para crecer tu patrimonio. Catherine, bienvenida a Mis Propias Finanzas. Qué alegría que estés acá. Te confieso que tenía muchas ganas de este episodio. Hace mucho tiempo venía pensando. Y te voy a poner un poco en contexto de por qué realmente quería hacer este episodio sobre inversiones y sobre todo sobre bolsa colombiana. Y es que a mí me tocó vivir, yo trabajé en Avianca y me tocó la época cuando Avianca salió a bolsa, año 2010, 2011. Y nos tocó ver ese boom de las IPOs de ese momento, muchas empresas saliendo a bolsa en ese momento. Y después de ahí vimos casi que una década perdida, si se quiere, en la bolsa colombiana, donde las acciones ni para arriba ni para abajo, muchas cayendo. Y después se viene la pandemia, pues que es un momento que ya todos conocemos. Pero incluso, y a donde voy, es que hace unos años, unos 2, 3 años, la gente decidió, mucha gente en Colombia decidió sacar sus inversiones del país, salir a dólar de 4.500, 5.000 y mientras tanto lo que pasó en la bolsa colombiana pues ha sido absolutamente increíble. Las acciones despegaron, las rentabilidades que hemos visto últimamente en las acciones de la bolsa colombiana han sido astronómicas. Entonces, qué bueno que estemos conversando con una experta, con una persona que lleva más de 10, 11 años analizando este tema tan apasionante de las inversiones, analizando compañías en Colombia y creo que nos vamos a gozar mucho esta conversación. Bienvenida a Mis Propias Finanzas. Juan Pablo, muchísimas gracias por invitarme. Yo también inicié este trabajo hace cerca de 12 años, entonces tengo muy presente esa época de bonanza de las acciones y esa declive, digámoslo, en cierta medida que hemos observado o que observamos por varios años. Pero bien interesante también me parece esta conversación porque han pasado muchas cosas y pues revisando las preguntas que seguramente vamos a tocar ahora, vamos a ver que vamos a poder explorar que de todas formas estas coyunturas al final terminan generando oportunidades muy grandes. Total. Y en Colombia tenemos una bolsa que si bien es pequeña, tiene muy buenas empresas y eso también representa unas oportunidades muy grandes para pues, los inversionistas y ahora que incluso gracias al trabajo que ustedes hacen se ha venido promocionando pues la bolsa de valores colombiana, las oportunidades de inversión que tenemos en Colombia, pues vamos a tener una charla seguramente muy interesante en este rato porque definitivamente aún con esas valorizaciones hoy tenemos grandes oportunidades en nuestro mercado por más pequeño que parezca.
Total, es un mercado pequeño, pero como tú lo has dicho, de grandes oportunidades y estamos viviendo una coyuntura un poco fascinante, de mucha volatilidad, muchas noticias externas. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando uno oye bolsa colombiana, lo primero que mucha gente siente es susto, miedo, eso no hay que tocarlo, eso cómo se come. ¿Qué le dirías tú a una persona de manera muy sencilla y muy fácil? ¿Qué es la Bolsa de Colombia y cuáles son las oportunidades que hay ahí? Cuando uno invierte en acciones, independientemente, y ya respondemos la Bolsa de Colombia, básicamente lo que uno hace es conectar el ahorro propio con la economía productiva. En Colombia tenemos una bolsa donde hay representatividad de muchos sectores, hay representatividad de sectores jalonadores de crecimiento económico y por lo tanto tenemos empresas representativas y seguramente por eso nos familiarizamos con muchas de ellas, Ecopetrol, ISA, Grupo Energía de Bogotá, Bancolombia, así que la forma como los colombianos nos podemos conectar nuestro ahorro con esa economía productiva local es a través de estas grandes empresas que son el motor del crecimiento económico y el desarrollo económico en Colombia. Así que ese es el mecanismo, lo tenemos a la mano y tenemos en ese sentido pues oportunidades de crecimiento de ese ahorro muy interesantes porque también tenemos empresas que durante muchísimos años lo han hecho muy bien en nuestro mercado. Entonces, yo diría pues hay muchos conceptos básicos de inversión en acciones, pero básicamente esta bolsa sí nos da la oportunidad de eso, de encontrar empresas insignia que han generado crecimiento y desarrollo en el país durante muchísimos años y pues tenemos el privilegio de poder volvernos socios en esas empresas a través de nuestro mercado. Me encanta cómo lo pones, que es la forma de conectar el ahorro con la economía real y con muchas de las compañías insignias del país, y no solo en Colombia, sino en general en el mundo. Ahora, si tú dices que eso es un privilegio que tenemos cualquiera de nosotros, ¿por qué tan pocas personas aprovechamos ese privilegio? Y seguramente tú tienes datos, pero yo la última vez que leí, creo que menos del 2 o 3% de la población colombiana invierte en la bolsa. ¿Por qué crees que es así? De hecho, hace como año y medio salió un estudio, menos del 1% de los hogares. Wow. En Estados Unidos, 6 de cada 10 hogares tienen acciones en Estados Unidos. Y es realmente porque, pues primero, tenemos deficiencia de educación financiera en nuestro país, eso es innegable, no hay un conocimiento y se han generado muchos mitos alrededor de que es difícil invertir en nuestro mercado y demás, no hemos tenido muchos procesos que generen esa conexión de los hogares con las empresas y los tuvimos hace bastantes años cuando tuvimos los procesos de democratización. En el 2007, por ejemplo, Ecopetrol salió a la bolsa y fue el primer gran acercamiento masivo que tuvimos pues de la población en general al mercado de valores. En ese momento, si no me equivoco, alrededor de unas 500,000 personas invirtieron en acciones de Ecopetrol. Después tuvimos algunos procesos en el 2011 que mencionabas ahora, pero más allá de eso nunca se ha generado una política que masifique las oportunidades y la inversión en el mercado y pues tampoco hay una educación financiera muy grande lamentablemente en nuestro país y por eso vemos un mercado en el que son muy pocos los que realmente han logrado aprovechar esas oportunidades, pero también pues vemos que hay mucho por hacer y eso también representa una oportunidad muy grande de crecimiento para nuestro mercado. Yo creo que incluso de hecho a raíz de esos años que no fueron tan buenos para la Bolsa de Valores de Colombia, se generó también la preocupación un poco de cómo hacemos para mostrarle al país, a los empresarios, a las personas, a los hogares que existe este mercado y cómo empezamos a generar una dinámica de inversión en Colombia. Así que, claro, nos falta muchísimo, o sea, y si nos comparamos pues con Estados Unidos estamos muy lejos, pero pues estamos haciendo la tarea y yo creo que pues a las comisionistas de bolsa, trabajo pues, como el que ustedes hacen,
seguramente va a permitir que cada día tengamos una mayor educación financiera y pues tengamos un mayor interés y es el propósito también de este podcast, ¿no? De este espacio, que ustedes, las personas que nos están viendo, conozcan, se enteren, vean que no es tan difícil y pues que empecemos a reproducir el voz a voz de que hay una facilidad y hay una oportunidad grande y pues que están las herramientas cada día más a la mano para que todos podamos pues invertir en el mercado de acciones local. Buenísimo. Hablemos de educación y mencionaste algo clave. Tú dices, digamos, no es tan difícil, falta es conocimiento, falta es información relevante y creo que ese es tu trabajo de todos los días. Cuando hablamos de inversiones en bolsa, realmente, y esto tú lo sabes muy bien, estamos hablando de inversiones en compañías reales, en compañías de la economía real, compañías que venden productos y servicios. Ese primer acercamiento, ¿cómo lo deberíamos enfrentar los inversionistas de a pie? ¿Cómo analizar una empresa? ¿Cómo entender que lo que yo estoy comprando es un pedacito de una compañía productiva? Juan Pablo, yo creo que hoy en día, y lo estamos viendo, tenemos un boom de los emprendimientos en Colombia. Todo el mundo quiere inventarse una idea de negocio, una forma de generar un ingreso extra y demás, y al final pues invertir en la bolsa no es otra cosa que invertir en negocios. Entonces lo primero es, si hay un negocio con el que yo estoy más familiarizado, entiendo un poco más, pues seguramente hay una empresa que ya lo hace y en la cual yo puedo invertir. Todos pagamos energía, por ejemplo, la luz en nuestras casas. ¿Qué es eso? Pues un intermediario que ya sea genera la energía, la entrega y tiene un negocio a raíz de eso. No es muy difícil de entender. ¿Hay una empresa que lo hace? Sí. ¿Esta empresa es buena? Sí. Y ya seguramente ahora hablaremos de indicadores y demás, pero no es como perder el miedo, quitarse un poco ese velo de las empresas están allá, yo estoy acá. Los negocios son al final muy sencillos. Si yo voy al éxito y hago mercado, pues sé qué hace el éxito. Es un intermediario que me vende una serie de productos, yo empiezo a mirar, lo conozco, es familiar, cómo le va a esta empresa, qué indicadores, cómo están en términos de algunos indicadores, pero yo diría que mucho de eso está en perderle el miedo a conocer. O sea, todos somos cercanos a las empresas, están ahí en nuestro día a día cuando compramos un seguro, cuando compramos gasolina, cuando hacemos mercado, o sea, y si uno se pone a pensar, y un minuto mientras está comprando gasolina o tanqueando el carro, es fácil. ¿Qué hace esta empresa? Pues vende gasolina. O sea, al final pensamos mucho en emprendimientos, pero tenemos hoy unas oportunidades en empresas que ya han desarrollado sus negocios, que están consolidadas. Y claro, hay unos negocios mucho más complejos, yo puse los sencillos, pero yo diría, pues empecemos por ahí. O sea, hay negocios muy sencillos, los puedo entender de forma muy fácil y simplemente tengo que tener algunas herramientas adicionales ya financieras no muy difíciles que me permitan a mí darme un concepto sobre esta empresa y si me parece interesante, pues me puedo volver socio, voy a la bolsa, compro las acciones. O sea, no es mucho más que eso. Claro, ahí nos podemos dedicar a hablar de una serie ya de herramientas financieras mucho más profundas, pero al final es eso. O sea, si yo voy a poner un negocio de lo que sea, pues cómo compro, cómo vendo, cuánto gano, y hoy tenemos esos negocios ahí a la mano. Total, podemos comprarlos. Es increíble, tú mencionaste, pero uno va a mercar al éxito, después tanquea el carro en Terpel, compra su seguro de vida en Seguros Bolívar o en Sura, el Grupo Sura, pero uno al final nunca se pone a pensar que uno pudiera llegar a ser accionista de esas mismas compañías que yo uso en el día a día, el pago de la energía, la compra del mercado, el pago de la gasolina. Y al final las inversiones no son más que eso, es comprar participaciones chiquitas o grandes, dependiendo de la capacidad de cada uno, en esas empresas
que tocan nuestra vida todos los días, y ni hablar del mercado de Estados Unidos, una hamburguesa de McDonald's, un café de Starbucks, el shampoo de Johnson y Johnson, todas esas son compañías que producen y venden cosas que hoy en día yo no solo puedo comprar, sino que también puedo invertir. Eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Total, total, y es sí, nuevamente es como esa barrera que se ha generado, seguramente porque tradicionalmente, pues como que no hemos, incluso algunos de nosotros sabido llegarle a masivamente a las personas para que entiendan que pues está al alcance de su mano, o sea, no se necesita tener millones de dólares, no se necesita ser un experto en finanzas corporativas. De hecho, y en el día a día que nosotros vivimos y hablamos con muchas personas, los grandes inversionistas de este país se hicieron sin mucho conocimiento, muchos de ellos empleados de esas empresas, y voy a poner un ejemplo, Bavaria, que es un ejemplo insignia en Colombia. Muchos eran empleados de Bavaria. Oiga, trabajo en Bavaria, sé qué hace, me compro una acción de Bavaria. No tenían ni idea de finanzas corporativas, ni de rentabilidad, ni nada de eso. Entendían un negocio, les parecía que hacía sentido, confiaban en esa empresa, invertían en esa empresa. Hay muchos de ellos en Medellín, de hecho. Allá tenemos muchos ejemplos de personas que hoy tienen un patrimonio grande y que lo hicieron sin tener ningún conocimiento de finanzas, simplemente con la lógica de este es un negocio rentable, tiene futuro, y hoy en Colombia tenemos muchos empresarios que hacen negocios pequeños. Esa es la misma lógica que aplica a la hora de encontrar una inversión interesante en la Bolsa de Valores de Colombia o en cualquier bolsa. Nosotros pues tenemos la ventaja en la Bolsa de Valores de Colombia que estamos cercanos a las empresas, ¿no? Entonces eso hace que uno sienta afinidad y seguramente sea más fácil de entender una empresa de Colombia que una empresa de China. Sí, y eso pues para nosotros como colombianos pues representa una oportunidad. Tú dices, no se necesitan millones de dólares. ¿Con cuánto puedo empezar a invertir en la bolsa? Bueno, hoy en día diferentes comisionistas de bolsa han diseñado plataformas de trading. Yo diría que pues hay unas que con 50.000 pesos, pero en general con 1.000.000 de pesos puedes empezar a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Y de hecho hay formas de invertir con 1.000.000 de pesos de forma diversificada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Colombia y pues en el mundo, pero en Colombia tenemos algo que se llaman ETFs, que son índices que agrupan un conjunto de acciones de un mercado y que permiten, comprando una sola unidad de ese paquete, tener exposición a un grupo grande de acciones. Entonces de pronto yo no tengo tan claro si comprar Grupo Sura o Terpel o Éxito, pero creo que Colombia le va a ir bien, pues me compro una unidad de ese índice. Lo pueden hacer por las plataformas de trading y no necesitan millones de dólares nuevamente. Cualquier colombiano puede invertir en ETFs. Cualquier colombiano puede invertir en ETFs. Se habla mucho de los beneficios tributarios, Catherine, de invertir a través de la bolsa colombiana. ¿Cuáles son esos beneficios? Realmente eso me parece súper interesante porque hoy hay muy pocas formas de generar rentabilidad sin que uno tenga que pagar impuestos. No, o sea, generar ingresos sin pagar impuestos. Eso Mi trabajo, yo recibo un salario, declaro renta, pago unos impuestos. La Bolsa de Valores de Colombia, y esto tampoco es algo que sea típico en el mundo, ¿no? El régimen tributario es diferente, pero la utilidad en venta de acciones, o sea, yo compro una acción en 1.000, la vendo en 1.500, me gané 500, está exenta de impuesto de renta en Colombia. Paga cero impuestos. Paga cero. Hay una consideración y es para alguien que venda menos del 3% de una compañía, pero pues 3% es un número enorme, claro. O sea,
Seguramente si, no sé, Gilinski vende Nutresa, pues va a pagar. Claro. Pero alguien que invierta una cifra como cualquiera de nosotros está exento de impuesto de renta. Eso por un lado, entonces eso es muy interesante en nuestro mercado y de hecho no es el tema seguramente el que vamos a entrar en detalle, pero hoy en la Bolsa de Valores de Colombia ofrece inversiones a través de algo que se llama Mercado Global Colombiano. Es que yo puedo a través de la Bolsa de Valores de Colombia comprar acciones del Standard & Poor's, por ejemplo, y mi utilidad en venta está exenta porque lo hice a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Porque está dentro de este régimen tributario, sí. Sí, he visto algunas acciones del mercado global, o sea, Apple, Amazon, Nike, empresas que claramente no están en Colombia, no operan en Colombia, pero que están listadas en el mercado global colombiano. Si yo compro acciones de Amazon desde Colombia, ¿tengo ese mismo beneficio? Tienes ese mismo beneficio. Y si compras un ETF, que ya dijimos, sí, no local, sino con exposición a acciones de un mercado internacional a través de la Bolsa de Valores de Colombia, tienes ese mismo beneficio. Un ETF de tecnología listado que tenga las 50 acciones más importantes de tecnología, ese también tendría los beneficios tributarios. Exacto, siempre y cuando el activo subyacente sea una acción. Siempre y cuando el activo subyacente sea una acción. Eso por un lado. Entonces, primer beneficio, utilidad en venta de acciones exenta. Los dividendos, por ejemplo, si bien en Colombia pues se hizo una modificación tributaria, antes eran totalmente exentos, ahora de todas formas tienen un beneficio y es el que paga la máxima tarifa de impuesto de renta, que es el 39%, no va a pagar el 39% sobre los ingresos por dividendos, sino máximo el 20%. Pero alguien, por ejemplo, que sus ingresos pues no den para declarar renta y reciba dividendos, no va a pagar impuestos sobre esos dividendos. No hablamos de eso. ¿Qué son los dividendos? Porque una cosa es comprar la acción en 1.000 y venderla en 1.500 y ganarme los 500, pero no hablamos de que también puedo ganar a través de los dividendos que reparten las compañías. Sí, entonces cuando uno invierte en acciones hay dos formas de generar rentabilidad. Una es porque compro un precio, vendo a un precio más alto y eso me genera una rentabilidad por valorización. Y también pues puedo tener una pérdida si el precio del activo cae. Y la otra es que cuando uno invierte en una acción, como lo acabamos de hablar, se vuelve socio de esa empresa. Entonces, ¿qué significa ser socio? Pues que usted tiene derechos a percibir beneficios económicos teniendo en cuenta pues su participación en esa sociedad. ¿Cómo recibimos beneficios económicos? Porque las empresas generan unas utilidades y distribuyen parte de esas utilidades en forma de efectivo o a veces en especie. Eso es lo que llamamos dividendos. Entonces, si yo compro una acción a 1.000 y recibo 100 por dividendos, pues estoy generando una rentabilidad del 10%. Así, entonces es muy fácil, pues esas son las dos formas aquí en cualquier mercado a través de las cuales uno percibe la rentabilidad de una inversión. Y de hecho ese tema de los dividendos en nuestro mercado es súper importante porque como acá en Colombia el grueso de las empresas que tenemos listadas en la bolsa son compañías que ya son consolidadas, que son maduras, son compañías, muchas de ellas que tienen una capacidad de distribución de dividendos muy alta. Y eso implica que la rentabilidad de nuestro mercado que se genera vía dividendos es muy representativa. Entonces, es un tema interesante y de hecho hay personas que viven de empresas que distribuyen dividendos y han hecho un capital y pues invierten en estas empresas y se dedican a recibir ese flujo de caja y con eso viven. Buenísimo. Hablemos un poquito, tú has sido analista por muchos años de estas compañías. ¿Qué analizas? ¿Qué buscas para decir esta es una buena empresa, una empresa sólida, una empresa en la que vale la pena invertir? Ese es todo un curso de una maestría, finanzas corporativas, de acuerdo. Pero yo diría
Pues primero hay que evaluar la salud financiera de una empresa. Eso te iba a decir, si quieres como para que lo acotemos, dame 3 o 4 indicadores financieros que tú digas, mejor dicho, sí o sí, las empresas deberían tener esto antes de yo incluso considerar una inversión en esta compañía. Exacto, entonces primero la salud financiera, entonces ahí hay que evaluar la capacidad de generación de utilidades de esa empresa. Eso se evalúa por varias formas. Yo diría, la rentabilidad sobre el patrimonio, entonces, cuánto capital invierte esta empresa, qué utilidad es capaz de generar, y eso me va a dar un porcentaje, una tasa que yo puedo comparar con muchas otras opciones de inversión. Entonces, no sé, si una empresa tiene un nivel de rentabilidad sobre el patrimonio que llamamos ROE del 5%, pues de pronto no es tan interesante porque puedo ir a un banco, abrir un CDT y el CDT renta el 10, 12, ¿sí? Y no estoy expuesto a la volatilidad exacto. de Y la no estoy empresa. preocupado de que mañana generó ingresos, no vendió, sí vendió, sí. Eso es básico. Entonces, en la capacidad de generar utilidades de forma rentable con el capital que tiene invertido esa empresa. Ahí resumiría gran parte de la salud financiera. Segundo, supremamente importante, el gobierno corporativo. Okay. El gobierno corporativo hoy en día cada vez nos damos cuenta que toma más relevancia. ¿Qué es el gobierno corporativo? Un montón de cosas, pero básicamente es qué confianza me genera la administración, la estrategia de esta compañía. Creo que para dónde va, creo que cómo está siendo manejada, me hace sentir tranquilo, quiénes son sus directivos, quién es su junta directiva, supremamente importante. Hay negocios muy, muy interesantes que han terminado muy mal por malas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, esos dos temas son súper importantes. Y pues sin duda hay otros, ¿no? El contexto macroeconómico, en qué sector está, es un sector que tiene retos o que está teniendo unas oportunidades muy grandes. Ahí ya pues podemos entrar en mucho detalle, pero yo diría la rentabilidad desde el punto de vista financiero y el gobierno corporativo, que es muy cualitativo, pero que es totalmente determinante en el desempeño del precio de mercado de un activo. Buenísimo. Y es importante mencionar que toda esta información es pública, ¿no? Las empresas están obligadas a darnos esa información, entonces esa información financiera, incluso de gobierno corporativo, quién es su junta directiva, quién es el gerente, qué ha hecho, en fin, las empresas están obligadas a darnos esa información, ¿no? Total, y uno como accionista, hay diferentes tipos de acciones, pero si uno tiene acciones con derecho a voto, tiene el derecho de cualquier gran accionista. O sea, yo puedo pedir la posibilidad de inspeccionar los libros de la compañía, puedo asistir a las asambleas de accionistas y votar o dar una opinión respecto a algo que considero que debe hacerse de otra manera. Algo que me llama la atención, y de hecho también me pasó en Medellín una vez que asistí a una asamblea, delante mío estaba la mamá, el papá y un niño, y le estaban explicando a su hijo muy pequeño qué hacía ahí, qué derechos tenía, de qué era dueño. Entonces, al final es eso, o sea, uno como accionista puede participar en las deliberaciones de las decisiones de una compañía, no tiene que tener el 60, el 70% de una empresa. Si tú tienes una acción con derecho a voto de una compañía, tienes el derecho a ser escuchado en una asamblea de accionistas, a dar la opinión, a participar, como cualquier gran dueño de la empresa en la que uno participa. Increíble. Antes de seguir la entrevista, te tengo una gran invitación, y es que si quieres profundizar en estos temas financieros y aprender a invertir en la bolsa, no solo del mercado colombiano, sino del mundo, vamos a hacer una masterclass de inversión en acciones y en ETFs. El link de la clase lo tienes en la descripción de este video. Ahora sí, sigamos aprendiendo de la Bolsa de Colombia. Oye,
te voy a hacer una confesión y es que yo vengo siguiendo el trabajo de ustedes hace un tiempo importante y sobre todo hay uno que me encanta y es un resumen que ustedes sacan todos los años, un libro súper completo de la visión macro del mundo, de la visión del país, hablan de macroeconomía, hablan de política y después tienen unos resúmenes por empresas, creo que cogen todas las empresas listadas en la bolsa de Colombia y hacen un análisis de cada una de estas compañías. El informe del año pasado lo leí con mucho detalle y me di cuenta de unas brechas enormes que habían entre el valor al que se cotizaban las empresas en la bolsa y el valor que ustedes como analistas, lo que ustedes llaman el valor justo o el valor intrínseco de la empresa o lo que debería realmente valer la acción de una compañía de acuerdo a los análisis seguramente del flujo de caja de esa compañía, de lo que generan, de perspectivas a futuro. Y para mí ese fue un momento como de decir, independientemente del momento político, macro y demás que estábamos viviendo, como que dije, las acciones en Colombia las están regalando. O sea, de verdad, esa fue mi conclusión, digo, opinión personal, no es recomendación de inversión ni mucho menos, pero en ese momento dije, las acciones las están regalando, la acción de Bancolombia, la acción del PEI, la acción de Grupo Argos, en fin, de muchas compañías. Entonces quiero irme al informe, al último que sacaron, y aquí tengo, si te parece, hacemos este ejercicio, cogí unas al azar, repito, no es recomendación de inversión, ni trabajo para ninguna de estas empresas, ni mucho menos, pero cogí un par al azar, por ejemplo, Bancolombia, en el momento en que ustedes sacan el informe, la acción estaba como en 34.000 pesos, hoy está en 43.000 pesos, y ustedes en ese momento recomendaban comprar porque el valor justo de la compañía es de 47.000 pesos. ¿Por qué comprar y por qué invertir en Bancolombia? Entonces, Bancolombia, y yo antes de responder a Bancolombia diría, nuestro mercado tiene una particularidad y es que como no es tan grande, se generan a veces unas brechas de valor por los flujos tan bajos que a veces tenemos en el mercado. Y entonces, ahora que yo hablaba de rentabilidad, mencionaba los CDTs, tuvimos un momento en que teníamos oportunidades de inversión en CDTs al 18% en Colombia. Es un mercado pequeño, donde hay un activo que me puede rentar sin ningún riesgo al 18%, pues no lo voy a mirar. Todo se falla. Entonces, claro. ¿Qué hacía todo el mundo? CDT, renta fija, CDTs, y vendo acciones y compro CDTs. Pero en ese proceso se generó un deterioro en los precios de los activos muy grande, muy grande. Entonces, eso llevó a que tuviésemos en promedio de las acciones en Colombia, por ejemplo, transando a la mitad de su valor patrimonial. Claro. Entonces, teníamos un hecho real y es que había un CDT al 17%, pero también otro hecho real y es que había unos precios de los activos absurdamente deprimidos, que ya no hacía sentido. Y lo que nosotros decíamos en ese momento es, pues, o sea, si un CDT está al 18%, no va a durar al 18% toda la vida. Sí, y ya lo hemos visto, ¿no? Las tasas han venido bajando. Y comprar un activo como Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Sura, el que sea que mencionemos, a la mitad de su valor patrimonial, pues de pronto este año no pasa nada, pero en 5 años cuando los CDT ya no estén al 18, sino al 7-8%, seguramente no va a ser el precio de ese activo. Entonces eso pasó en Bancolombia y nos podríamos demorar un montón hablando de Bancolombia o de otros activos, pero al final lo que nosotros buscábamos en ese momento y buscamos siempre que publicamos el libro, pues son activos muy subvalorados, que tengan catalizadores o temas que pueden llevar a que su precio más rápido se ajuste
a su valor fundamental. Y Bancolombia, por ejemplo, estaba pues presentando unos resultados muy, muy buenos, destacándose frente a otros pues competidores del sector y a un nivel de precio que definitivamente no tenía ningún sentido. Eso por un lado, y por otro lado, y ya lo mencionamos, veíamos en Bancolombia una capacidad de distribución de dividendos grande. ¿De cuánto Y fue ya el dividendo hablamos. que...? Este año Bancolombia aprobó en la Asamblea de Accionistas un dividendo que a precios de final de año generaba una rentabilidad cercana al 10%, solo por dividendo. Solo dividendo. Y faltaba una cuota de los dividendos que se habían aprobado el año anterior. Entonces, si uno sumaba las dos cosas, el que se había aprobado, el que se iba a aprobar pues este año, más la cuota que faltaba por recibirse el año pasado, eso da una rentabilidad casi del 14%. Entonces, pues, eso como para no entrar en el detalle. Claro. Sí, pero al final teníamos, pues, y tenemos, porque algunas se han ajustado en precio, pero todavía tenemos unos activos muy buenos, pues subvalorados. O sea, el valor patrimonial, poder comprar algo a la mitad, es como si mañana tenemos un apartamento que vale 500 millones de pesos, sabemos, nos llega el predial y vemos que el del vecino lo están vendiendo en 250 millones. Entonces es como, estoy segura, vivo al lado, es igual de grande, tiene los mismos metros cuadrados y este señor lo está vendiendo a la mitad de lo que yo sé que vale el mío. Así estábamos en Colombia, en muchos activos. Una que me llamó la atención, ya que hablamos de Terpel, está hoy alrededor de 11.000 pesos mientras grabamos este episodio. Ustedes dicen que el valor justo es de 19.000, o sea, casi el doble, ¿no? Casi 80-90% por debajo. Y la recomendación, por supuesto, es comprar. ¿Qué están viendo ustedes en Terpel? Terpel es un activo que tiene un negocio muy fácil. Vende intermedia la gasolina y se gana un margen. Sí, en Colombia de hecho eso está regulado, ¿no? Claro. El margen que Terpel puede ganarse por cada galón de gasolina que vende. Así que evaluar esta compañía financieramente es muy fácil, porque uno ya más o menos sabe cuántos galones de gasolina se venden en Colombia, cuánto se gana por galón de gasolina, o sea, no es un negocio para nada complicado, y es una compañía que es muy rentable. Entonces, en Terpel nosotros vemos una muy buena compañía que ha tenido una dificultad, y es que el número de acciones disponible en el mercado para comprar y vender es muy pequeño. Y cuando el número de acciones disponible en una compañía es muy pequeño, se genera un efecto que no necesariamente es positivo, y es que son acciones de muy baja liquidez. Y las acciones de muy baja liquidez significan que negocian muy poco volumen o muy poco monto de recursos todos los días. Entonces, en esas acciones de baja liquidez, muchas veces se genera una brecha muy grande entre el precio de mercado y el valor justo real de esas compañías. Entonces, eso no solo pasa en Colombia, pasa acá, pero incluso en muchos mercados lo que hace las personas es tener en cuenta que debe seguramente el precio justo, al menos que vendan la compañía completamente, no se va a alcanzar, que debe tener en cuenta pues que debe asignarle como un descuento por esa liquidez, porque en el contexto propio del mercado es difícil que se alcancen esos valores justos. Nosotros siempre que hacemos ese ejercicio del libro, pues hacemos un ejercicio financiero que no trata de perseguir pues qué precio creemos que va a alcanzar esta empresa, sino realmente cuánto vale, independientemente de que no siempre el precio de mercado alcance ese valor justo por otras condiciones de mercado. Eso es lo que, por ejemplo, pasa en Terpel. Terpel, seguramente si Copec, que es una empresa chilena que es la dueña de Terpel, mañana decidiera vender Terpel, o sea, estoy segura que el precio que estamos viendo ahora
está demasiado lejos, demasiado lejos. Pero muchas veces, y hace parte del análisis que uno debe estar revisando, para que esas brechas de valor se cierren, se requieren catalizadores y no siempre son tan puntuales o se presentan en determinado momento del tiempo. Clarísimo. Una que me llama la atención es el PEI, el patrimonio de estrategias inmobiliarias, porque siempre está por debajo de su valor en libros, pero unas brechas impresionantes. El PEI llegó a estar en, no sé, 25.000 pesos o algo así, 30.000 pesos la acción, cuando su valor en libros casi quedaba para una acción de por encima de 100.000 pesos. ¿Por qué esas distorsiones en un sector que supuestamente es súper estable, que es el sector inmobiliario? Entonces, en el PEI se repitió la historia que conté ahora de las tasas de interés. Muchísima gente en el PEI, cuando uno ve la base de accionistas, claro, hay fondos de pensiones, grandes inversionistas, pero hay un grupo grande, ha venido disminuyendo, de personas que compraban el PEI como comprar un apartamento para recibir el ingreso por arrendamiento. ¿Qué pasó en el PEI? Entonces, si un apartamento me rentaba el 7% anual, que eso era más o menos lo que rentaba 5 por fluidos, 3 por valorización el PEI, y tengo un CDT al 18, pues mejor vendo el apartamento y compro el CDT. Entonces, el efecto de tasas de interés, no solo en el PEI, sino en muchos vehículos de activos inmobiliarios, pues generó un impacto en los precios gigante. Y hay otro tema que no hemos tocado, pero es muy importante cuando uno revisa las empresas, entender qué tan endeudadas están y cómo está compuesta su deuda. Es como uno en la casa, ¿no? No es lo mismo si yo tengo una tarjeta de crédito, debo 10 millones y tengo que pagar 10% de interés, así tengo que pagar 20. Ya ahí tengo que ver si mi ingreso alcanza. Entonces, en el caso del PEI, como veníamos con una historia en Colombia y en el mundo de tasas de interés muy bajitas, el PEI tenía una deuda que le permitía distribuir esos ingresos por arrendamiento de una forma estable en el tiempo. Viene el aumento de tasas de interés en el mundo, se le suben los gastos por interés, porque pues las tasas dependen los gastos por interés dependen de esto, y el flujo que distribuye el PEI vía arrendamientos se tiene que ir a pagar los intereses. Y las personas dejan de recibir ese de las personas. Claro, y ahora hablábamos que hay personas que viven de eso. Entonces yo digo, me compro la acción, voy a decir, Grupo Energía Bogotá, y me va a dar 10% de lo que tengo invertido todos los años. Me compro el PEI y voy a recibir el 7%. No, ya no solo tengo un CDT al 18, sino que tengo un vehículo que se está gastando todos sus ingresos en pagar gastos por interés. Financieros. Eso le pasó a otros vehículos inmobiliarios y eso generó un impacto muy grande, porque se generó un flujo vendedor muy importante de inversionistas que estaban buscando una estabilidad en sus flujos. Entonces, eso... ¿Crees que pase al revés con tasas a la baja? ¿Eso puede ser muy positivo para el PEI? Sin duda, o sea, de hecho yo creo que lo que estamos viendo en el PEI es una oportunidad, y en muchos activos inmobiliarios del mercado, una oportunidad súper grande, porque hoy, y voy a poner el ejemplo del PEI, hoy cuando uno evalúa el PEI es un activo que es un fondo inmobiliario que es dueño, por ejemplo, acá en Bogotá, del edificio Avianca de la 26, del centro comercial Retiro, no, al del lado se me acaba de olvidar. Gran Estación. No, aquí en el Andino, bueno, Atlantis. Atlantis, es que pensé, Atlantis. como me dijiste Avianca de la 26, no. Dije, yo trabajé en Avianca y almorzaba todos los días en Gran Estación, entonces es dueño se me cruzaron los del cables. PEI, pero en el Atlantis, que queda aquí al lado en el Andino, o sea, hay un montón de edificios por los que pasamos todos los días, AAA, de los cuales el PEI es dueño. Y cuando uno ya hace el cálculo a precio de mercado de cuánto puede comprar esos activos, está comprando el metro cuadrado alrededor de 5 millones de pesos el metro cuadrado. Wow.
¿qué compramos hoy a 5 millones el metro cuadrado? O sea, Estrato ni siquiera 3, una vivienda vivienda, de sí. interés social en Soacha está como a 6,5. Sí, total. O sea, es comprarse edificios triple a un precio que no consigues ningún activo inmobiliario en el mercado del día a día en Colombia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las tasas de interés han bajado y ya de hecho en varios vehículos hemos empezado a ver ese incremento en el flujo de caja distribuible y eso ha empezado a repuntar, así que el Pay y otros vehículos no solo van a volver al 7, sino que como hoy están al 50% de su valor, incluso eso puede ser 13, 14 en unos años. Entonces, sin duda, o sea, espero la gente esté tomando nota de todo sin esto que nos estás duda diciendo. hay una oportunidad súper grande, súper grande. Por ahora el mercado pues sigue estando como en el día a día de otros activos, pero los activos inmobiliarios en varios vehículos que están pues hoy listados o que se pueden comprar a través de las comisionistas de bolsa, pues estamos viendo que si me voy a comprar un apartamento a 11 millones el metro cuadrado, tengo el PEI a 5, o sea. Increíble. Sé que eres experta en energía, hablemos de Celsia porque no solo reparte un buen dividendo, sino que está muy por debajo de su valor justo. Hoy está en 3.900 más o menos. Dicen ustedes en el libro, el valor justo de Celsia es 5.350. Sí, Celsia y algunas empresas de energía han tenido un tema particular que yo diría, y no hemos hablado pues acá de temas políticos, pero con el cambio de gobierno que tuvimos, veíamos que dentro de las propuestas venían cambios regulatorios en muchos sectores, cambios en las normas y demás. Uno de los sectores que más el gobierno pues dijo que iba a modificar es el sector de energía, porque las tarifas en Colombia son muy altas. Bueno, hay una serie de consideraciones y eso generó mucho nerviosismo sobre este sector. Y ha generado pues unos efectos en los precios de los activos de estas empresas que no han sido favorables. Y a diferencia de otras empresas del sector de energía que tenemos como ISA o Grupo Energía de Bogotá, que tenemos listadas en la bolsa, Celsia es una empresa que opera 100% en Colombia. ISA opera en Brasil, claro, en Perú, en Chile. Grupo Energía de Bogotá en Perú, en Chile, sí, tienen unos ingresos mucho más diversificados, Celsia no. Entonces eso ha generado ese nerviosismo a la hora de los inversionistas, pues invertir en Celsia, pero más allá de ese contexto, también hemos visto que ya llevamos más de 2 años y realmente, aunque se han dado algunos cambios y tenemos pues unos retos grandes en el sector de energía en Colombia, tampoco se ha podido hacer todo lo que en principio el gobierno había planteado hacer, porque hay un andamiaje legal que protege mucho pues el sector y las empresas, y eso ha dificultado pues que se tomen algunas medidas. Entonces yo diría que estas empresas que han venido golpeadas por todos estos temas regulatorios o políticas que pues si se aplicaran como se tenía pensado, seguramente no generarían un efecto positivo. En medida en que todo esto no se traduzca en la realidad, pues van a estar representar unas oportunidades muy interesantes. Es el caso de Celsia, porque si uno excluye eso, Celsia ha venido haciendo una transformación grandísima, ha venido asociándose con grandes del mundo, creando plataformas, es una compañía que ha venido aumentando su rentabilidad y de hecho diseñando estrategias de liberación de valor para los accionistas que son bien interesantes. Es algo que no ha hecho solo Celsia. Grupo Argos, que es el dueño de Celsia, ha dirigido toda una estrategia en sus compañías en ese sentido.
Entonces, a mí Celsia me parece que, claro, en el corto plazo podemos seguir teniendo ese ruido, seguimos teniendo noticias que no son positivas en el sector de energía en Colombia, pero eso a su vez pues genera ese espacio, esa brecha tan grande entre el precio de mercado y el valor justo de la compañía que pues seguramente va a significar una oportunidad interesante. Ahora hablabas de la importancia del gobierno corporativo. Una de las compañías insignias en Colombia ha sido ISA, también en el sector de energía, que también ustedes dicen está por debajo de su valor justo, pero que aún así en este momento recomiendan con mucha cautela, o más bien no comprar por el tema gobierno corporativo. ¿Cómo mezclamos ahí las dos cosas que mencionamos ahora de una empresa valiosa, muy sólida, pero con un gobierno corporativo que tal vez a ustedes no les gusta mucho? Lo que es retador en términos del gobierno corporativo, y es algo que nos cuesta pues a nosotros como analistas un montón porque todo lo queremos volver números, es que no es fácil de medir matemáticamente cuánto puede ser el efecto de decisiones que van en contravía. Un mal gerente, claro. Total, hay algunos casos que uno terminan materializándose en multas gigantes que terminas viendo reflejado exactamente en el valor, pero normalmente no es tan fácil, pero uno sabe que el efecto no es de sumar, sino de restar. Y en esa medida, cuando se tiene esa incertidumbre, pues es preferible esperar a ver qué tanto va a restar esto, ¿sí? Y tener un poco más de claridad en ese sentido. Yo creo que en el caso de ISA, y pues no estoy diciendo que ISA tenga el peor gobierno corporativo, no, sí se estaban generando pues unas decisiones que no generaban tranquilidad, y no lo dice Catherine Ortiz, lo decían por ejemplo las calificadoras de riesgo en sus reportes, ¿sí? Y como no es tan fácil de medir, pues en ese caso es mejor esperar un poco a ver esto qué termina significando en el desempeño financiero de las compañías, y por eso uno posterga normalmente las decisiones de inversión en estas empresas. ¿Pasa algo similar con Ecopetrol? Ecopetrol ya está siendo un poco más medible, ¿no? Ya. Porque uno en Ecopetrol se está viendo que se toma una decisión de país, no de Ecopetrol, de, no sé, no fracking, no de mayor exploración y demás, y eso empieza ya a tener efectos en que las reservas de Ecopetrol no crecen como uno esperaría, que los márgenes de rentabilidad empiezan a caer. Entonces Ecopetrol tuvo durante muchos años unas políticas de generar eficiencias que iban haciendo que su rentabilidad creciera, y ahora estamos al contrario, ¿no? Entonces, en términos de generación de caja operativa, estamos en un margen que no veíamos desde el 2016-2017. Wow. Entonces, eso ya se empieza a ver reflejado en las cifras. Y yo diría que ISA es un poco diferente porque al final ISA tiene unos negocios que, independientemente del cambio de gobierno, son muy estables. Son unos contratos de 30 años, 40 años, 50 años. Pero en Ecopetrol, una empresa que es de exploración minera, pues el futuro depende de lo que todos los días se haga. O sea, no, además depende mucho del precio del petróleo, me imagino yo, ¿no? Y del precio del petróleo, sí, sin duda. Pero pensando como en lo estructural, todos los días tienes que buscar, porque si no hay reservas, pues no hay ingresos. Entonces, la estrategia del día a día es muy importante en una compañía como esta. Catherine, ¿cuál es tu compañía favorita de la bolsa colombiana? Buena pregunta, no es tan fácil una, o sea, a mí me encantan compañías, por ejemplo, como Promigas, Grupo Energía de Bogotá, Nutresa no está ya tan líquida, pero tiene un negocio súper interesante. El PEI, lo hablábamos ahorita, el PEI es un activo que está muy subvalorado y tiene unas oportunidades interesantes, diría. Chévere. Mira, ¿qué porcentaje deberíamos tener como
porcentaje del patrimonio invertido en bolsa colombiana? ¿Qué crees tú? Pues yo sin duda diría que, pues primero, en general en activos financieros, uno debería, y depende mucho pues del perfil y de la edad, bueno, una serie de consideraciones que uno tiene como inversionistas, pero yo diría que uno en solo acciones podría tener el 20% de su patrimonio. ¿El resto qué? ¿En renta fija? Sí, ¿En pues bienes nosotros raíces? pensamos primero que si bien somos colombianos y vivimos en pesos colombianos y demás, pues uno sí debe tener exposición a otras monedas. Entonces, si yo pensara en un 100%, debería por lo menos tener el 30% en dólares, Buenísimo. euros mínimo. O sea, así, y yo digo, no importa que uno no tenga millones de dólares, o sea, si yo voy y compro un poquito de dólares o una acción o el Standard & Poor's, hay que tener exposición porque además pues estamos en una época de la historia donde todo el tiempo están pasando cosas, a veces puntuales en los países, a veces en el mundo, entonces tener diversificación es supremamente importante. Y lo otro es que ya pensando en el resto, 70% que tenemos en Colombia, hoy de todas formas en los activos de renta fija seguimos viendo unas tasas Claro, muy muy buenas. buenas, o sea, hoy tenemos pues yo he visto tus podcasts cuando hablas del interés compuesto y hoy las tasas de interés son muy grandes en Sí, Colombia, o sí, sea, de sí, sí, pronto desde el impresionante. punto de vista macroeconómico, empresarial representan un reto, pero desde el punto de vista del inversionista estamos ante una oportunidad interesante. Así que hoy en un contexto de tasas muy altas, pues los activos de renta fija siguen siendo muy atractivos, muy atractivos. Seguramente en un contexto de menores tasas sería un poco distinto, pero hoy seguimos teniendo muy buenas oportunidades en ese campo de la renta fija. Te iba a preguntar, ¿te preocupa el futuro? ¿Te preocupa la macroeconomía, la política, los aranceles? ¿O estás tranquila y más bien estás viendo grandes oportunidades? Yo diría que, bueno, a nivel internacional tenemos hoy un entorno de incertidumbre muy grande, pero a nivel local yo creo que hay una preocupación que a todos los que hacemos este trabajo nos tiene siempre sufriendo bastante y es el tema fiscal en Colombia. Hoy estamos teniendo unos niveles de endeudamiento del país muy altos. eh, los gastos financieros, hablábamos ahora del PEI de los gastos financieros, más o menos eso traducido a Colombia está pasando. Hoy estamos generando ingresos para pagar intereses de la deuda y eso si se desborda es algo que es muy difícil solucionar en poco tiempo. O sea, cuando los países entran en estos periodos de elevado endeudamiento, eso implica muchas veces menor crecimiento económico, tasas persistentemente más altas de interés, que a su vez pues para los negocios no son favorables, entonces se generan una serie de efectos que no son fáciles de solucionar en el corto plazo. Esa yo diría que es la principal preocupación, estoy segura que no solo de Catherine, sino de muchos de los economistas, analistas. El tema fiscal va a determinar mucho la rentabilidad de los activos en Colombia durante los próximos años. Entonces, ese es el factor que yo creo que no deberíamos perder de vista ninguno, o sea, no solo los que hacemos este trabajo como colombianos, porque pues va a tener mucha implicación en el mercado financiero y en el día a día de todos nosotros. Ir a comprar un carro no es lo mismo comprar un carro con una tasa de interés del 12 que del 22, comprar vivienda, o sea, y todo esto depende de lo que pase en términos fiscales en el país. Sin duda. Un mensaje final, Catherine, para las personas que están empezando en este mundo de las inversiones o para el que incluso está metido en el mundo de las inversiones, algún mensaje final que les quieras dejar. Yo diría que lo que hablábamos un poco al inicio,
no se compliquen al principio, no intenten pues entender las finanzas corporativas y hacer un flujo de caja el otro día. Empiecen por lo sencillo, o sea, son negocios súper básicos que cualquier persona, no necesita haber estudiado economía, finanzas, ser Warren Buffett, nada, puede entender, o sea, y no se compliquen, empiecen desde lo básico, y eso pues les mostrará que invertir en acciones no es difícil, no es para gente exclusiva, es para cualquier persona y cualquier persona lo puede hacer muy bien en ese sentido. Me encanta ese mensaje final. Creo que esto es para todos. Nos puede ayudar muchísimo a construir, a crecer nuestro patrimonio. Y como te dije, a mí personalmente sí me han ayudado muchísimo sus análisis, sus recomendaciones, lo que hacen ustedes en Visión Da Vivienda, en Da Vivienda Corredores. Yo te agradezco por tu tiempo, por estar acá, por tu generosidad. Y de verdad, ojalá hayan tomado muchas notas de este episodio, porque vale oro toda esta información que nos acabas de compartir. ¿Dónde te podemos seguir? Tu trabajo, lo que escribes, si de pronto eres activa en alguna red social, ¿cómo podemos conocer un poco más de ti? Bueno, trabajo en Da Vivienda Corredores. Nosotros en Da Vivienda Corredores tenemos una plataforma a través de la cual democratizamos toda nuestra información. Es buenísimo. Y yo diría que de hecho uno de las claves a la hora de invertir es estar informado. Entonces ahí pueden encontrar información macroeconómica, la inflación, las tasas de interés, demás, y ahí también hay una sección de análisis de compañías. Buenísimo. En esa sección siempre estamos publicando cosas de las empresas todo el tiempo. ¿Cómo encontramos ese portal? Visión.davivienda.com. Visión.davivienda.com, y es gratis, todo el mundo puede acceder. Eso por ese lado. Yo no soy tan activa en las redes sociales, entonces pues normalmente publicamos todo a través de Visión y hago algunas publicaciones a través de X. Buenísimo, recomendadísimo Visión Da Vivienda, es una de mis fuentes de consulta favoritas. Catherine, muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan Pablo, muchísimas gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad porque este tema es muy extenso. Sin duda, que sea la primera de muchas. Gracias. Muchas gracias.